criminalística y su relación con aspectos que guardan directa relación con el objeto de este diplomado, que es la perfilación criminal. Bueno, entonces, la pregunta que nosotros debemos determinar, y que no existe un consenso probablemente, y tampoco existe una única definición, es en relación a qué es lo que es la psicología forense, ¿ya? Entonces, para poder nosotros determinar qué es lo que es la psicología forense, necesitamos internalizar algunos conceptos y algunas definiciones que nos van a permitir al final de esta presentación entender en términos generales y en algunos aspectos específicos qué es lo que es la psicología forense. Bueno, para comprender lo que es la psicología forense debemos entender qué es lo que es la psicología, ¿ya? En términos de una definición más actualizada. Bueno, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales que explican estos comportamientos. Esta es una definición de psicología desde el punto de vista más científico, o sea, está bien que algunos psicólogos probablemente su unidad de análisis, el foco de su trabajo no está concentrado en el comportamiento, sino que en aspectos que guardan relación con la... Se escucha mucho eco, pero voy a bajar el volumen un poco, veamos que si ahí se disminuye el eco. ¿Se disminuyó el eco? Perfecto, voy a bajar un poquito más el volumen, a lo mejor ahí disminuye un poco más. Bueno, entonces, como les comentaba, nosotros tenemos que entender la psicología principalmente con esta definición, para poder comprender cuál es el objeto general de lo que es la psicología forense. ¿Ya? Y por eso que hay que diferenciar dentro de la psicología, según la unidad de análisis y del trabajo de los psicólogos, la psicología física de la psicología metafísica. ¿Ya? La psicología física guarda relación con un aspecto más objetivo del estudio psicológico, ¿ya? Cuya unidad de análisis es la conducta observable o fáctica. El método, y aquí donde nosotros utilizamos el método científico, la observación científica y la descripción científica. En términos generales, la realidad es determinada por los hechos. O sea, aquí todo, la conducta debe ser, está relacionada con evidencias empíricas que son posibles de demostrar, que son posibles de determinar en cuanto a su antes, durante y después, ¿ya? Y por otro lado tenemos la psicología un poco más tradicional, la que enseñan en los modelos de las universidades, que el modelo de Freud, el modelo más médico, que guarda con aspectos más metafísicos, o sea, que están fuera de lo que es la conducta saludable, cuya unidad de análisis tiene que ver con la psique, los estados de conciencia, el inconsciente, los pensamientos, las emociones, el carácter, etc. La realidad entonces acá se determina por el criterio o la opinión de un experto o profesional. Entonces, fíjense la diferencia, entonces ya ustedes van entendiendo para dónde va a apuntar la psicología forense propiamente tal. Pues, no obstante, quiero aclarar esto, cualquiera de las dos psicologías puede llegar al foro. Ahora, que tenga éxito es otro tema. Que sea considerado por los magistrados es otro tema, ¿ya? Entonces, pero entiendan eso, o sea, cualquier psicólogo, inclusive un psicólogo humanista, puede ir a un juicio oral, puede participar del foro, pero obviamente lo más probable es que su argumento, la argumentación subjetiva, sea desmoronada, o sea, destrozada por la contraparte en un juicio oral, ¿ya? Porque no va a ser posible de probar. Entonces, aquí viene la definición ya de lo que es forense. Forense guarda relación con juicio oral. Muchos se confunden y creen que la palabra forense trata sobre muertos, ¿ya? Sobre muerte. Y lo confunden con la tanatología. Y no, forense guarda relación con el foro, y el foro, a su vez, guarda relación con lo que es el juicio oral, donde el principio que impera durante el juicio, durante ese proceso del litigio, es la oralidad, el principio de oralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes leer, que todo lo que tú, el trabajo de la parte y la contraparte justamente se basa en una defensa y en una contradefensa desde el punto de vista oral. Y los peritos lo mismo, los psicólogos lo mismo. El informe forense
es un filtro, o sea, pasa una etapa de filtro, no obstante, tú cuando te presentas en el foro no puedes leer tu informe, por tanto, el perito está sujeto a este principio de oralidad también. ¿Ya? Entonces, también de aquí vamos a lo que ya una definición de psicología forense muy general, que es una ciencia del comportamiento humano que responde frente a dudas psicológicas, antes, durante y después de un juicio oral. Su fundamento principal es la explicación etiológica del comportamiento humano o la determinación lineal causa-efecto de las conductas observables o manifiestas de interés para el sistema judicial. En términos muy generales, la psicología forense entonces es una ciencia auxiliar que cuyo finalidad, cuyo foco es justamente facilitar las decisiones judiciales, responder dudas, no solamente psicológicas, sino que psicoconductuales, más que psicológicas, en el sentido de que todos los delitos y todos los crímenes son conductas, ¿ya? Y bajo esa premisa, la psicología forense tiene mucho que decir, puesto que las leyes, el derecho penal, y no solamente el derecho penal, sino que el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho de familia, todo gira en torno a la tipificación de conducta, ¿ya? Y obviamente la mayoría, en el caso de los forenses propiamente tal, los que van a un litigio forense, guardan relación con conductas antijurídicas, pero siguen siendo conductas. Entonces, es por eso que la unidad de análisis principal de la psicología forense no es la psiquis, ¿ya? Es la conducta observada. Esa es la gran diferencia con la psicología clínica, es la gran diferencia con la psicología humanista, es la gran diferencia con la psicología probablemente educacional, laboral, con la psicometría, con la psiquiatría, para que ya tengan ustedes una visión global de lo que es la psicología jurídica forense. Ahora, bueno, ya después vamos a hablar de la diferencia que existe entre psicología jurídica y psicología forense. Yo les dije a ustedes que cualquier psicólogo puede llegar al fondo, ¿ya? Pero el psicólogo que va a tener éxito, o se supone que debería tener éxito, es aquel que se especializa. Y obviamente para ser un especialista debes tú tener una formación jurídica. O sea, no solamente internalizar los aspectos que te enseña la psicología, sino que además internalizar aspectos que van en relación con la ciencia jurídica. Veamos la siguiente. Bueno, ya me estaba adelantando. Bueno, ¿qué es lo que es psicología jurídica entonces? Entonces, ya sabemos de lo que es psicología, entendemos lo que es el significado de la palabra forense, y ahora entender a qué alude la psicología jurídica, qué es lo que es jurídico. Bueno, en la ciencia jurídica, o sea, el término jurídico alude directamente a lo que son las ciencias jurídicas y el ordenamiento jurídico, o sea, las leyes. O sea, un psicólogo forense, jurídico forense, debe conocer las leyes locales, y no solamente locales e internacionales, cuando se transforma en un consultor internacional, pero entendiendo que la mayoría de las leyes en los ámbitos penales, civiles, constitucionales, inclusive derechos humanos, guardan una relación, una correlación directa con el modelo español, ¿ya? Entonces, toda la habla hispana se podría decir que se rige bajo un ordenamiento jurídico bastante similar. Hay variaciones, obviamente, pero entendiendo que el fondo es prácticamente el mismo. Entonces, no es difícil para un forense internalizar las variaciones que existen entre un país y otro. Y aquí es importante porque el psicólogo, la psicología jurídica forense siempre está sujeta a un litigio, siempre está sujeta a la impugnación respecto de las afirmaciones que tú hagas durante el juicio oral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un litigio? Es una pugna de credibilidad entre las partes. El litigio es un conflicto de interés calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención. Pero en términos sencillos de comprender, el litigio es un juego de credibilidad, donde se enfrenta una parte, una contraparte, en este caso el Ministerio Público por un lado, la Defensoría Penal o Nacional por otro, y quien decide quién es más creíble, si la parte acusadora o la parte defensora, es la judicatura o los jueces. ¿Ya? Entonces, internalicen ese mapa mental
en sus cabezas, por favor, entendiendo qué es lo que es un litigio. El litigio está compuesto por un juego de credibilidad en el cual participa una parte, una contraparte y una judicatura que es finalmente quien toma la decisión y establece una sentencia firme respecto de un hecho en materia de investigación o de un litigio respecto de una conducta antijurídica. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo ahora qué es lo que es la definición, o sea, qué es lo que es la psicología jurídica forense. Y bueno, la psicología jurídica es la rama de la psicología que integra aspectos formales propios del derecho, la ciencia jurídica y del sistema judicial. ¿Vale? O sea, ya tú, para obtener una especialización en el área jurídica como psicólogo, claramente tú vas a tener como compañeros de aula, ya no solamente a colegas, sino que vas a tener compañeros de aula a jueces, inclusive policía, ¿ya? Pero personas ejemplares, o sea, en mi formación personal al menos, gran parte de mi formación de posgrado, mis compañeros no eran psicólogos, ¿ya? De hecho probablemente yo era el único psicólogo. Entonces, entender eso, que curiosamente la ciencia madre del comportamiento que debería ser la psicología, como que se ha concentrado tanto en la psicología subjetiva que ha dejado de lado la criminología, la criminalística, ha dejado de lado la ciencia jurídica, ha dejado de lado la ciencia fáctica, la ciencia de la conducta observable. Y en ese sentido, es por eso que me atrevería a decir en pleno año 2017 que en términos formales no se enseña psicología, parece probablemente en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay un malentendimiento y lo único que tú ves la mayoría del tiempo es psicología clínica que la adaptan a el juicio, pero con las mismas con los mismos vicios ya de lo que es la consulta psicológica propiamente tal. O sea, nos enfrentamos a opinología, a psicometría y establecen verdad mentira en base a la aplicación de pruebas psicológicas que ni siquiera fueron concebidas para esa materia. Bueno, entonces ya vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, también me las pueden enviar por escrito, probablemente hacer un espacio para poder responderlas, pero es complicado, o sea, les digo que muchos psicólogos que inclusive se dicen a sí mismos psicólogos forenses, muchas veces yo lo observo y la verdad es que ni siquiera comprenden el fondo de su especialidad o a dónde deberían apuntar realmente o para qué deberían servirle a los magistrados. ¿Ya? Ellos no quieren lucirse porque estudiaron algo y tratan de imponer un punto de vista que muchas veces carece de prueba, carece de la posibilidad de ser comprobado. Pasamos entonces a aquí está, seguimos con las definiciones, entonces aquí hay que también establecer por eso digo, hay mucha confusión porque la psicología adquiere un apellido y prácticamente cambia la unidad de análisis, entonces, y muchas veces tendemos a confundirla. Y creemos que la psicología forense es lo mismo que la psicología criminal, lo mismo que la psicología jurídica, lo mismo que la criminalística, lo mismo que la psicología etológica o criminológica. Y no, hay diferencia. Y por eso que nos vamos a dar el tiempo de revisarlas una por una. Entonces, cuando hablamos de psicología criminal, hay que comprender que la unidad de análisis es justamente el crimen. O sea, por eso les digo, si cambia el apellido de la psicología, ustedes deben entender de que la unidad de análisis cambia también. ¿Ya? Entonces, a los psicólogos criminales les interesa estudiar, o deberían ser expertos o especialistas en lo que es el crimen, ¿ya? A los criminales. Bueno, ahora, para mí estos son sus especialidades, ojo que la psicología forense y la psicología jurídica forense, recuerden que el crimen también está tipificado dentro de lo que es el marco jurídico. Entonces, para mí estas son sus especialidades. Dentro de lo mismo, si tú quieres ser un psicólogo jurídico forense connotado, debes tú dominar esta subespecialidad. ¿Ya? Entonces, entender eso, que a los psicólogos criminales les interesa mucho el tema del estudio de los criminales, de su comportamiento, de su psiquis criminal, de cómo surgen los criminales, de cómo probablemente se podrían rehabilitar, etc. ¿Ya? Y por otra parte tenemos la psicología, la definición de criminología para poder comprender después lo que es la psicología criminológica,
que trata de los por qué. ¿Ya? La criminología, en términos muy generales, estudia y trata de dilucidar los porqués del crimen, los porqués del delito. Ya estudia en el fondo las causas. ¿Por qué se produce la delincuencia? ¿Por qué se genera un delincuente? Trata de responder siempre, por eso que es un poco más fenomenológica, ¿ya? O sea, las preguntas que son más complejas de responder, porque muchas veces estas respuestas guardan relación con un espacio de tiempo muy alargado, ¿ya? Entonces, una investigación criminológica ya podría tardar años o meses, pero es difícil de determinar y por lo general estudian fenómenos, ¿ya? O sea, por eso que se explique, ellos abordan los porqués, ¿ya? Si yo quiero saber por qué disminuyó la criminalidad en la ciudad del DF de México, claramente debo retroceder y vamos a investigar las causas y vamos a encontrar muchas variables y probablemente vamos a tener que retroceder bastante tiempo para poder comprender por qué en el año 2017, a diferencia del 2007, disminuyó la criminalidad. Un ejemplo. Entonces la criminología aborda los porqués para términos muy generales. Y por otro lado tenemos la definición de criminalística, que en el fondo estudia cómo, ¿ya? Estudia cómo ocurren los delitos, cómo ocurren los crímenes. Y acá la unidad de análisis, como les digo, cuando tú entiendes que trata de establecer cómo ocurren las cosas, es una, en términos de tiempo-espacio, mucho más limitada. ¿Ya? Ellos estudian, como les digo, de manera ex post facto la ocurrencia de un delito, la ocurrencia de un crimen, y tratan de determinarla en términos de lo que es una especie de reconstrucción de la escena del crimen, del delito propiamente tal, y del vínculo que está compuesto por la pareja criminal entre la víctima y el agresor o su victimario. ¿Ya? Entonces, seguimos un poco y entendemos, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la criminología de la delitología. A mí me gusta más la palabra delitología porque el derecho penal está compuesto por delitos, ¿ya? Los crímenes que guardan relación con connotación pública y todos son menos. O sea, la mayoría del tiempo nosotros los seres humanos no estamos expuestos a crímenes, ¿ya? La mayoría del tiempo, y lo que afecta de manera aguda a las sociedades, a México, a Chile, a Argentina, a Ecuador, Colombia, Venezuela, etc., son los delitos. Entonces, por eso que a mí me gusta la delitología, que estudia justamente el cómo ocurren estos delitos y también su por qué. ¿Ya? También toma aspectos de la criminología. Pero no solamente el crimen. Es por eso que a mí, en lo personal, es un término que he abrazado y que me hace mucho más sentido que hablar de criminología propiamente tal. Y por otra parte también tenemos que, para poder entender y avanzar en lo que es la dimensión de lo que es la psicología forense jurídica y comprender toda esta semántica que guarda relación con, que pareciera que está, que es muy similar, pero si tú la analizas bien, hay diferencias marcadas, ¿ya? Entonces, hay que entender también lo que es la definición de lógica. Y la lógica estudia principios de la demostración y la inferencia válida. Eso es muy importante porque uno te puede alejar de la lógica en cuanto a las normativas jurídicas y en cuanto a lo que es la criminología criminalística, la deontología, la criminología, la psicología criminal, etc. O sea, siempre tú tienes que respetar las normas básicas de la lógica y que en términos coloquiales se conoce también como el sentido común, que muchos dicen que es el menos común de todos, pero bueno. Entonces, y aquí ya vamos abordando un poco para poder entender cuando uno habla también de psicología criminológica, ya que es diferente que la criminal. ¿Por qué? Porque estudia, ¿entienden? Criminológica, ya entramos a lo que aborda la unidad de análisis, los cómo y los por qué ocurren los crímenes, los delitos, etc. Entonces, cada vez que uno habla, encuentra esta palabra compuesta con logía o lógica, guarda relación con eso, con aspectos que son formales de lo que es la lógica y de lo que es la criminología y la criminalística propiamente tal. Y obviamente que son abordadas o adoptadas por, en este caso, la psicología.
Seguimos con la semántica, para que vean que es bastante complejo y por eso la confusión que existe al respecto. Existe una psicología forense presentencial y postsentencial. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una psicología forense que actúa antes de una sentencia firme, entiéndase de una condena por parte de la judicatura, y otra psicología forense, que también llega al foro, que es posterior al fallo judicial. Usted puede decir, pero ¿cómo si el foro terminó, el juicio oral terminó y la persona está condenada? No, porque hay instancias donde tú puedes nuevamente incurrir de manera presencial a tu foro, por ejemplo, entendiendo que es la psicología penitenciaria, ya sea para el otorgamiento de permiso, la valoración de la peligrosidad, y otros aspectos que van en relación con la población penitenciaria propiamente tal. Por ejemplo, si quieres conceder algún beneficio, el psicólogo por eso también muchas veces participa de los informes de temas de derechos humanos, el hecho de defender a veces solicitudes de enfermos que están dementes o que ya no constituyen un periodo para la sociedad, etcétera, o también hay otros que simulan. Entonces, como les digo, la psicología forense no concluye con la sentencia, sino que conocemos a grandes rasgos lo que es la definición de psicología, la definición de legal, la definición de penitenciaria, bueno, guarda relación con la población penal, lo que yo les comentaba, y la psicología penitenciaria, ahí como que hace sentido incorporar mayor pareciera que fuera muy similar, pero como les digo, tiene diferencia. Pero todo este material ustedes lo van a tener y además tiene la posibilidad directa de aclarar algunas dudas conmigo. Entonces, vamos al resumen. Tenemos el juicio oral, por eso que hablemos de, recuerden que estamos, que es lo que es la psicología forense, y la psicología se debe al juicio oral, que es el foro. ¿Ya? Entonces, el juicio oral es el foro, de ahí viene el apellido general que es forense, y por tanto, tenemos por una parte la psicología general, ¿ya? Que en el fondo lo que viene explicada la psicología física, metafísica, ejemplo, en la metafísica el ejemplo de clínica, y aquí donde entra en la línea que tenemos un poco abajo, que es la psicología forense, que es la conducta observable, y la psicología física. Yo le llamo psicología física, ¿por qué? Porque se parece un poco más a la física en términos de observar los comportamientos. La conducta humana es física, ¿ya? Y aunque usted no lo crea, el comportamiento humano eh, comparte muchas propiedades de la física dura, ¿ya? De la ciencia, de la física propiamente tal. ¿Ya? Entonces, eso es lo apasionante y eso cambió por lo menos mi percepción profesional, mi vida profesional, cuando justamente un físico fue quien me dijo, Cristian, cuando tú como profesional o la psicología se acerque a lo que es la física, va a ser respetada y reconocida como una ciencia, antes no. Y eso me marcó y por eso que en el fondo hoy día estoy dedicado a hacer un poco de escuela en base a ese concepto, ¿ya? Entender el comportamiento humano como hecho físico, ¿ya? Y qué más científico qué más científico que la observación científica, que es algo completamente posible de comprobar, de demostrar, y ahí donde surgen nuevas metodologías de trabajo, nuevos abordajes profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado, dentro de este mismo juicio oral tenemos a lo que es la psicología jurídica, el litigio, las técnicas, procedimientos judiciales, que obviamente merecen el conocimiento o se necesita el conocimiento del derecho de la ciencia jurídica. Entonces, como les digo, tenemos la psicología general, entendiendo que todos pueden llegar al foro, ojo con eso, todo esto puede llegar al foro, pero van a entender ustedes que de acuerdo a las unidades de análisis y de formación, van a obtener mayor o menor éxito respecto de la participación de una de las partes en el juicio oral. O sea, claramente están llamados a ser más exitosos aquellos que abrazan la psicología física que la
especialista en clínico y por saberse hacer diagnóstico, lo más probable es que la contraparte te despedace en todo momento. Porque ellos están entendiendo que eso también es parte del juego de credibilidad, es duro. ¿No? Ustedes tienen que entender de que alguien que se para adelante no va a ser tratado con cariño, no va a ser tratado con respeto, no va a ser tratado con el estatus que a lo mejor gozan fuera del funcionario. O sea, he visto de todo, he visto gente llorando, he visto gente insultando, he visto gente saliéndose de sus cabales, perdiendo la compostura, porque se sienten atacados, porque de hecho él es atacado. Entonces, por eso pero entender de que no es personal al final. Al final esto es parte del juego de credibilidad. Lamentablemente, o favorablemente para muchos, aquí no gana el que dice la verdad. Aquí gana, en este litigio, en esta pugna de verdad mentira, gana el quien es más creíble para los magistrados. No gana quien dice la verdad o quien miente. Vuelvo a reiterar, gana quien es más creíble para la judicatura. Por tanto, quien mejor sepa presentar de manera descriptiva el antes, el durante y el después de un hecho en materia de investigación, va, por lo general, a lograr el éxito en un litigio oral con un funcionario. ¿Ya? Recuerden eso, un juego de credibilidad, donde lamentablemente, o favorablemente para otros, para muchos, no gana quien dice la verdad, sino quien es más creíble. Y por eso que el juego de las contrapartes consiste en prestar la credibilidad. Y tú, si vas con una formación metafísica, más clínica, es muy fácil destrozar tu credibilidad, porque en rigor no tienes cómo comprobar el diagnóstico, no tienes cómo comprobar la alusión o la calificación o la etiqueta que tú hagas psicológica de alguien o de una conducta o de un proceso mental, etc. ¿Ya? Entonces, a diferencia de un psicólogo forense que si describe, prácticamente se hace infalible. Si tú logras describir un hecho en materia de investigación respecto de cómo ocurrió, ¿ya? Respecto de por qué ocurrió y respecto de en qué tú te basas como profesional para poder inferir, deducir o describir tal hecho, bueno, eso cambia. Ya hay un dicho que maneja los abogados que dicen a buen perito pocas preguntas, ¿ya? Porque cuando tú por lo general te limitas a describir la realidad, eres infalible. O sea, si tú no estás inventando nada, no estás elucubrando nada, claramente es muy difícil que alguien destruya tu credibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso que las contrapartes, por lo general, ante peritos bien preparados, bien entrenados, no hacen muchas preguntas porque saben que no existen puntos débiles respecto de una descripción de hecho, a diferencia de un diagnóstico clínico. ¿Ya? Bueno, para entender, vamos a pasar yo no sé cómo estamos de tiempo, ¿hay algún receso o seguimos hasta el final? Porque vamos a pasar a la segunda parte de este primer módulo y tengo una tercera parte que guarda relación con la historia, que es la parte más densa, ¿ya? Pero que si no alcanzamos, por lo menos va a estar y está muy... Ya, perfecto, seguimos. Perfecto. Ya. Entender de que la última parte, la tercera parte de este primer módulo, de esta primera clase ya, extensa, eh, va a terminar con la historia de la psicología forense desde el punto de vista histórico, ¿ya? O sea, todos los hechos de cómo surge, cuáles son las primeras manifestaciones, quién podría ser considerado como el padre de la psicología forense, todo, pero es más denso. Entonces lo quise dejar para el final, porque si no alcanzamos, ustedes lo van a tener íntegramente y lo van a poder leer, y eso es, digamos que no hay mucho que pensar ahí, ¿ya? Esas son cosas que pueden estudiar directamente y las van a tener siempre con ustedes. Entonces, para mí, esta segunda parte es súper importante que ustedes entiendan. Yo no sé cuál es la profesión de todos ustedes, pero claramente ustedes están ligados a las ciencias del comportamiento. ¿Ya? Probablemente algunos también están ligados a las ciencias médicas, pero en general supongo yo que estamos con personas que guardan relación con su formación asociada a las ciencias del comportamiento. Por eso es que es importante que ustedes, como expertos, entiendan la etiología
del comportamiento. Esto es fundamental, y cuando uno internaliza estos conceptos, la verdad es que se aclaran muchas cosas. ¿Ya? Entonces, primero partir por la base. ¿Qué es lo que es etiología? Bueno, la etiología es una ciencia que estudia las causas de las cosas. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de etiología del comportamiento, en el fondo, ¿cuáles son las causas del comportamiento? ¿Cuáles son las causas de la conducta humana? Lo que es lo que la provoca. ¿Ya? Entonces, y aquí entramos a la definición de qué es lo que es comportamiento. El comportamiento es la manera estable, y hay una diferencia entre comportamiento y conducta, ojo con eso. El comportamiento es la manera estable de proceder que tienen las personas en relación a su entorno y tipo de estímulo. No sé si nos alcanza un poquito más, pero bueno. A ver, un poco desconfigurado, pero por lo menos después lo van a tener ustedes y va a estar completo, ya si no me alcanzan a leer. Pero entender eso, o sea que el comportamiento es más estable, ¿ya? El comportamiento ustedes guarda relación con eh, aspectos estables a través del tiempo, que a diferencia de una conducta que es más específica, que ocurre en un tiempo en día y hora determinado, ¿ya? O sea, el hecho de, esa es la diferencia entre el comportamiento humano y la conducta humana. El comportamiento, como les digo, es algo que caracteriza de manera más general, más crónica a una persona, a diferencia de una conducta específica que va en relación como, por ejemplo, una conducta de intimidación, una conducta de robo, una conducta de abuso, etc. Y también otra diferenciación importante que hacer, comportamiento, conducta y proceso conductual, que es un conjunto de conducta que no alcanza a ser un comportamiento tipo que caracterice a una persona, porque está enfocado en un aspecto específico. Por ejemplo, el proceso conductual del abuso sexual está tipificado ya también en un antes, durante y un después, pero está enfocado en eso. El objetivo general de ese conjunto de conducta, de ese proceso conductual, es abusar sexualmente de una víctima, a diferencia del comportamiento que, como les digo, guarda relación con algo mucho más general, mucho más estable en el tiempo, y que nos va a decir bastante más que un aspecto específico del individuo que se está indagando, investigando o se quiere conocer más sobre él. ¿Ya? Por ejemplo, si yo analizo un acto terrorista, creo que hace poco vi un video donde un joven ingresaba a un aula y valía más en México. Bueno, ahí tenemos una conducta, pero yo para conocerlo a él necesito saber su comportamiento. O sea, y ahí donde entras tú en la visión retrospectiva, en lugar con aspectos de la historia psicológica, etcétera, donde yo necesito retroceder en el tiempo todo lo que sea necesario para poder conocer cuáles fueron los procesos mentales que justificaron ese tipo de conducta en la cual él expresó el homicidio a través de descarga de armas de fuego a sus compañeros, que sé yo, desconozco mayores detalles, pero eso es más o menos para que ustedes hagan la diferencia. Es la diferenciación entre lo que es comportamiento y conducta. ¿Ya? Entonces, ya, y aquí donde entra la etiología del comportamiento, también deben ustedes saber lo que es la etología, ya que se suele confundir. La etología es la ciencia de etólogos que estudia el comportamiento de los animales, sus características conductuales distintivas y la supervivencia evolutiva de los mismos. Esto a mí, la verdad es que me abrió los ojos en muchos aspectos porque, curiosamente, lo que no hacían los psicólogos con los seres humanos, sí se hacía en otra ciencia, que era el que lo hacían los etólogos, ¿ya? La etología, en cuanto al estudio del comportamiento animal. Los etólogos son aquellas personas responsables de que ustedes puedan observar en su casa documentales, por ejemplo, del comportamiento de los leones, de la conducta de apareamiento de los osos, qué sé yo. Ellas son personas que están a veces años observando de manera mimetizada el ambiente
a un grupo, a una población de animales específica o inclusive de insectos. ¿Ya? Entonces, curiosamente, la psicología forense y la ciencia del comportamiento deberían un poco indagar mucho más acerca de esta metodología de observación, de investigación, de análisis, de estudio, porque la verdad es que no existe mayor diferencia entre una población de animales respecto de una población de seres humanos específica que se quiere estudiar. O sea, claramente el abordaje va a ser distinto, hay técnicas diferentes, pero el objeto y, y el fondo es prácticamente el mismo, ¿verdad? Que es conocer justamente eh, cómo, los por qué, las causas de un determinado comportamiento o una determinada conducta de un grupo, o ya sea de un grupo o de un individuo en particular. ¿Ya? Entonces, la etiología humana es, el fondo es que existe, es el estudio, obviamente, de la conducta humana observada, del comportamiento. ¿Ya? Entonces, no sé que el mundo de esta altura diría más que un psicólogo cuya unidad de análisis es la psiquis, ya a veces yo me considero un etólogo, en el sentido, etólogo bueno en el sentido que soy, o otros le dicen conductólogo, que por general yo me enfoco más en eso, en la conducta de las personas, en el comportamiento humano, en las conductas de las personas para poder yo comprender cómo suceden cualquier expresión humana que guarde relación con, que sea de interés forense. ¿Ya? O sea, por eso que me interesa, bajo esta premisa, abordar, y claramente mi discurso va a ser distinto cuando alguien me pregunta por qué un joven mata a otro en su escuela, ¿me entiendes? O sea, más que enfocarme de que no, que tenía una enfermedad mental, que tiene esquizofrenia y todo, ¿no? A mí me interesa saber cómo fue su conducta, perdón, claro, cómo ocurrió esa conducta, cuándo se expresó, pero cómo fue su comportamiento a través de su vida, para poder entender cómo llegó a ese desenlace. Pero más que poner una etiqueta o más que hacer un diagnóstico de su psique, a mí me interesa eso, estudiarlo a él, estudiarlo de manera retrospectiva hasta poder comprender por qué hizo lo que hizo. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que es la etiología humana, que otros llaman ser conductólogo, conductología, estudiar la conducta humana. Bueno, y aquí entramos, como les decía yo, en la psicología de la conducta. Esto es un circuito que es importante también que ustedes internalicen, porque en gran medida esta es la psicología del ser humano. O sea, yo creo que he logrado, no sé si lo lograré con ustedes, pero por lo menos de reducir la complejidad que existe respecto a la psicología humana. No es más que esto, ¿ya? O sea, este es el circuito de la psicología humana. A ver, tenemos en el centro un círculo que le llamamos individuo. En el fondo, son ustedes, soy yo, somos nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos, estamos inundados ya, diariamente desde que despertamos, ya, inclusive desde que nacemos, estamos sujetos a hechos y circunstancias ya, neutras. Neutras porque en el fondo, si tú lo analizas fríamente, todo lo que nos ocurre en la vida no tiene ninguna carga, la carga se la ponemos nosotros, ¿ya? En el sentido de que son buenas o malas. Que, por ejemplo, hay un dicho que me encanta que dice que el alimento de uno es veneno para otro. O sea, no todo lo que es bueno para mí va a ser bueno para todos. Por tanto, como siempre digo, todos los hechos y las circunstancias que nos ocurren a nosotros como individuos desde que despertamos, desde que nacemos, para mí son neutrales. ¿Ya? La carga, positiva o negativa, se la va a poner nuestra aduana en el fondo, que son nuestra mente. ¿Ya? Nuestra mente es la que va a valorar si el hecho que nos ocurrió durante el día es positivo o negativo, o simplemente insignificante, en el sentido de que ni siquiera lo consideramos. ¿Por qué? Porque si consideráramos, valoráramos absolutamente todo lo que ocurre durante el día, durante todos los días nos volvemos locos, porque claramente hay muchos aspectos del día a día que ignoramos porque carecen de algún tipo de relevancia para nosotros. Como por ejemplo, si vamos caminando por el centro, no nos vamos a poder el centro de la ciudad, no nos vamos a poder fijar en todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor,
todas las personas que nos observan o que caminan cerca, o hay cosas que filtramos, ¿ya? Pero sí, si vamos caminando por el centro de la ciudad y se nos cae un techo o una persona pretende suicidarse desde un balcón, esas cosas te marcan y tú las valoras en términos de positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, esa valoración mental, racional, entre positivo y negativo, se transforma inmediatamente en una emoción. Me explico. Si tú vas caminando, te encuentras un billete de $100, ¿ya? Inmediatamente tú lo vas a valorar como algo positivo, ¿ya? Es lo más probable, lo más probable. En general, si te encuentro un billete de $100, yo lo más probable es que mi mente va a decir, tuve suerte, qué suerte que he tenido. Inmediatamente eso me provoca una emoción, que justamente, por lo general, coincide en términos de la valoración mental o racional. O sea, si mi pensamiento lo valoró como el hecho de encontrarme $100 como algo positivo, inmediatamente mi emoción se transforma en positiva. Me voy a alegrar, probablemente me voy a emocionar, probablemente, no sé, pero el punto está en que me va a provocar ese pensamiento, a raíz de ese hecho, me va a provocar una emoción que por lo general es congruente con la valoración mental que yo vivo. Entonces, me encuentro los $100, mi mente inmediatamente me dice, tuve suerte, son $100, puedo hacer muchas cosas con $100, y la emoción que provoca ese hecho y ese pensamiento, por lo general es congruente y por tanto también es positivo. Ahora, si un hecho hipotético, si no eran $100, sino que era un cheque con $1.000.000, claramente la valoración que hace mi mente es muy positiva. Y en caso de que lo pudieras cobrar, estamos hablando de algo ficticio, por favor, no lo tomen de manera muy literal, pero teniendo eso que si la emoción se hace recurrente, porque claramente $1.000.000 ya no te lo gastas tan fácil, y eso se transforma en un sentimiento especial. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento es más estable, ¿ya? Es como el comportamiento versus la conducta, como le expliqué antes. Yo, por lo general, me siento de una determinada manera prácticamente todo el día, de una forma un poco más equilibrada o estable a través del día a día. Pero las emociones son más cortitas, varían. Por ejemplo, si voy al cine, veo una película romántica, mi emoción eh, va a variar. Si después veo una película de terror, mi emoción va a variar, ¿ya? Pero mi sentimiento no, o sea, le digo, las emociones van cambiando, inclusive durante la misma película, tú tienes distintas emociones. Por eso les digo que las emociones son fluctuantes, van variando constantemente, y esta categoría de positivo y negativo guarda relación directa con el pensamiento que la prevalece, ¿ya? Si el pensamiento es positivo, la emoción va a ser positiva; si el pensamiento es negativo, la emoción va a ser negativa. Pero el sentimiento se mantiene un poco ajeno a esa dinámica. Por eso que si tú tienes depresión, un sentimiento, ¿no?, de depresión, eso ya no es crónico. Y independiente de que tú en el día te emociones o durante la semana tengas emociones positivas, si el sentimiento es negativo ya, lo más probable es que sea crónico y efectivamente necesites un tipo de apoyo mayor. ¿Ya? O sea, tú solo no vas a poder salir y romper ese esquema, porque por lo general tu mente está funcionando a negativo, tus emociones también, y por tanto el sentimiento se ha hecho crónico desde el punto de vista de la negatividad. También para la gente que es feliz o realizada. Si ese sentimiento positivo se hace crónico, independiente que tú tengas emociones negativas o pensamientos negativos durante un día, 2, 3, 4 días, el sentimiento se va a mantener estable. O sea, yo me identifico con eso, o sea, porque yo me siento bien, ya me siento optimista, me siento alegre, y claramente me pasan muchas cosas negativas durante la semana, o durante un año, o durante 5 años, pero mi sentimiento, digamos, que se mantiene estable, ¿ya? O sea, digamos que las emociones negativas y los pensamientos negativos no lo afectan, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí es donde entramos el tema de las conductas, o sea, directamente entre las conductas. Y aquí por eso que les digo que este circuito como que explica toda la psicología humana. El tipo de emociones que yo voy experimentando día a día va también va influenciando sobre la parte motora, ¿ya? Entendiendo que en la conducta diaria. Y también en las conductas que expresas, conductas positivas y conductas negativas. Entonces,
si yo tengo un pensamiento de tipo negativo y tengo una emoción negativa, y alguien, por ejemplo, me pregunta algo o me saluda y me asusta, lo más probable es que yo con mi expresión conductual, como viene cargada de la signo negativo en este caso, sea también muy brusco o sea insultante o inclusive pudiese llegar yo a devolver el golpe pensando que me sentía agredido. ¿Ya? Entonces, la conducta también se ve influenciada por este circuito. Ojo con eso. Y por eso que nosotros durante el día también sentimos nosotros, nos afecta nuestra conducta. O sea, si nosotros tenemos pensamientos felices, lo más probable es que hagamos cosas positivas, hagamos cosas que nos hacen feliz, que hacen feliz a otros. Pero si estamos por la vida o inclusive el día sobrecargados de pensamientos negativos, de emociones negativas, aunque nuestro sentimiento no se afecte mayormente, porque todos tenemos malos días, efectivamente nuestras conductas también se van a ver afectadas. Entiéndanse, no me van a dar ganas de trabajar, no me van a dar ganas de escribir, no me van a dar ganas de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy deprimido, o porque estoy muy triste, o porque estoy muy enojado, o porque estoy muy preocupado, ¿ya? Entonces, para que vean ustedes cómo la conducta humana se ve influenciada por respecto a esto. Bueno, y aquí pasamos directamente al comportamiento, que cuando las conductas se hacen recurrentes desde el punto de vista de la negatividad o de lo positivo o negativo, de lo que hablemos de correcto e incorrecto, van tipificando nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces, recuerden que el comportamiento es más estable, por eso que les puse con una flecha roja, igual que el sentimiento, y eso es lo que podría en nosotros tenemos esta estabilidad de comportamiento que no se va a influenciar directamente con los tipos de conductas, que pueden ser muchos, pero sí nos va a decir mucho. O sea, si nosotros queremos conocer a alguien, justamente, o investigar a alguien, indagar sobre alguien, debemos concentrarnos en este circuito y específicamente en lo que es el comportamiento y el sentimiento humano. Y ahí nos van a poder tener respuesta respecto de cuáles fueron los tipos de conducta, los tipos de emociones, los tipos de pensamiento y los hechos que provocaron ese circuito para poder comprender cómo ocurrió un hecho, ya por qué se manifestó un tipo de conducta, ya por qué un tipo sin antecedentes clínicos, sin antecedentes virtuales. Bueno, volví, se fue negro la pantalla. ¿Me ven? Sí, bueno, aquí Fer Villanueva me dice, podría ser un ejemplo de etología humana la película de Un día de furia con Michael, por supuesto. Ahí ustedes pueden entender de que este circuito se aplica perfectamente. De hecho, cualquier tipo de conducta puede ser explicada con este circuito, ¿no? O sea, ojo que esto es algo original, ya no lo he copiado de nadie, o sea, es que algo que a mí me ha servido bastante como profesional para explicarle a los jueces. ¿Ya? Entiende que todo el trabajo que realizo tiene como mi neurosis que los jueces me entienden. Entonces, si ellos me entienden, claramente eh, van a poder facilitar van a poder mejorar su criterio y van a poder facilitar las decisiones judiciales que ellos toman en el día. ¿Ya? Entonces, entiendan esto, o sea, ustedes lo pueden aplicar a ustedes mismos y pueden entender cómo, por qué ustedes se comportan de tal manera, ¿ya? ¿Por qué ustedes sienten de tal manera? Y todo parte de los hechos y las circunstancias que nos van ocurriendo en nuestra vida. Y aquí uno puede conocer la psicología. Yo así me analizo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Recuerden de que también existen conductas por acción y omisión. Entonces, después ya ustedes pueden aplicar estos conceptos a análisis ya mucho más complejo y también criminológico, también desde el punto de vista meritológico, y cualquier conducta. Inclusive para los psicólogos clínicos, para poder entender a veces que yo no encuentro acá, yo soy antipsiquiatra, ojo con eso, en el sentido de que no estoy de acuerdo con medicar a las personas, porque para mí todo tiene una explicación, y acá está la explicación de por qué. Lo que
pasa es que a veces nosotros somos inconscientes y no sabemos, entonces, bueno, alguien te dice, esto es una depresión congénita, ¿no? Para mí siempre hay una causa, o sea, siempre existe a la base algo que provocó o que no hizo crónico un sentimiento negativo, un comportamiento negativo, pero este circuito se cumple casi siempre. Yo por lo menos no conozco ningún caso donde este circuito no se manifiesta o no pueda ser determinado si tú haces una buena investigación. ¿Ya? Siempre el individuo está sujeto a esta psicología. Para mí esto es la psicología humana, no es más que esto. El resto son teorías, el resto son especulaciones, son categorías, son etiquetas, etc. Y tú puedes inventar de aquí 10.000 cosas, o 1.000.000 de cosas, pero la psicología humana para mí no es más que esto. Aquí se explica de manera clara. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso es que para ustedes, las personas que guardan relación con la ciencia del comportamiento, esto es fundamental y pueden explicar cualquier tipo si alguien, para la prensa, para los jueces, eh, en informe forense, considerando este circuito, ustedes van a poder facilitar su trabajo, ¿ya? Porque van a poder explicar, sin aplicar psicometría, sin aplicar bolas de cristal, van a poder comprender cómo un tipo llega a cometer a veces conductas que para nosotros suelen ser absolutamente racionales, pero para quienes lo cometieron no. Entiéndase los pedófilos, los abusadores sexuales, los crímenes de guerra, los asesinos seriales, eh, los asesinos masivos, ya, etcétera, etcétera. Eh, la corrupción policial. Y claramente considera aspectos formales de la ciencia jurídica, de otras ciencias que no solamente son la psicología, por tanto tú debes aplicar conceptos que no fueron concebidos desde la psicología, ¿ya? Y obviamente que proviene de la psicología, pero esta se ocupa de presentar descriptivamente, no son opinólogos, recuerden que un psicólogo forense es un procesador de información, no es un opinólogo, no emite etiquetas, no hace diagnósticos, no, presenta descriptivamente y durante el proceso indicios, hallazgos y pruebas psicoconductuales que tienen por objeto determinar hechos materiales de investigación y por tanto facilitar decisiones judiciales. A lo mejor algunos no saben lo que significa determinar hechos. Determinar significa establecer los cómo y los por qué. O sea, tú no puedes acusar a alguien de un delito indeterminado. O sea, ¿qué significa determinar? No basta con decir, no, Juan Pérez es un asesino, condenado. No, eso no está determinado. En cambio, si tú dices, Juan Pérez, el día tanto, a la hora tanto, con tal, eh, con tal modus operandi, con tal arma, atacó a tal tipo de víctima, de tal forma, y después realizó tal y tal conducta para mantener su impunidad, etc. Eso ya es determinar un hecho material. ¿Entiendes? O sea, es explicar, es como reconstruir, es repetir el hecho material de investigación desde el punto de vista técnico, ¿ya? Gracias a la metodología aplicada. Pero no es opinar, esa es la diferencia, no es opiniología, es un procesamiento de información. Y por eso es que todos estos elementos que presenta el psicólogo, o que debería presentar el psicólogo que se haga más jurídico, forense, son elementos que son posibles de comprobar. Si yo establezco que un tipo no estaba presente en la escena del crimen, a pesar de que una parte dice que sí estaba, bueno, yo presento el indicio o la prueba o el hallazgo que acredita que el tipo estaba en otra parte, pero no basta con que yo lo diga. Entonces a eso me refiero yo con el hecho de que todo debe ser, debe tener un tratamiento empírico, debe tener un tratamiento fáctico, debe existir independiente de mis necesidades como perito. Debe ser posible de comprobar por cualquier persona, aunque sea una especialista. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, por eso uno se vuelve infalible, y por eso que cuando uno abraza este tipo de metodología, no te hace muchas preguntas, ¿ya? Porque, como te digo, te está limitando únicamente a describir hechos.
Bueno, aunque usted no lo crea, una de las técnicas forenses más infalibles es la comprobación de hechos. O sea, cuando tú escribes, como lo mismo le llaman, ¿cuál es el nombre? Tiene un nombre en inglés específico, eh, que lo ocupan inclusive la inteligencia artificial, la está ocupando ahora para poder determinar si una noticia es real o falsa en Internet. El Google la está aplicando, que es como fact-checking, es como en el fondo comprobar hechos. O sea, la manera que un algoritmo tiene de determinar que una noticia es falsa o no, justamente es comprobar si el hecho ocurrió o no. Si el hecho no es posible de comprobar, la noticia es falsa. Ojo. Entonces es una técnica forense. Si tú dices que, si tú afirmas algo, por ejemplo, vamos al psicólogo clínico, si tú como clínico llegas y dices que este tipo es un pedófilo porque le apliqué un Rorschach y me arrojó que el perfil es un pedófilo, entonces si aplicamos el fact-checking, no puedo demostrar que él cometió un acto de pedofilia, para mí no es falso. ¿Entienden? Entonces, es por eso que es súper importante. O sea, la inteligencia artificial ya la está utilizando. O sea, noticia falsa, noticia que no va acompañada de un hecho posible de comprobar. Si no tiene un hecho, si la noticia no tiene un hecho a su vez, es falsa. Bueno, lo mismo pasa con las opiniones en los juicios. Debería ser así, lamentablemente no siempre ocurre, pero si una afirmación carece de empiria, para mí es falso. Y para muchos jueces, gracias a Dios, hoy en día también. Que la mayoría probablemente todavía no comprende estas cosas. Pero bueno, vamos a la siguiente. Ya, aquí entonces finalizamos un poco la primera y la segunda parte de este primer módulo, ya, para continuar después ya el domingo con psicología aplicada a la investigación criminal, ya que vamos a entrar en las materias que guardan relación más directa con el foco de este diplomado. Y acá está la historia de la psicología forense. Es un poco más denso esto, probablemente lo voy a... Yo no sé cómo estamos de tiempo, profesor, ¿cuánto tiempo queda aproximadamente para calcular? Fernando, ¿me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿me pueden escuchar? Ah, perfecto. Ya, ¿cuánto tiempo resta para poder ingresar? ¿Cómo estamos de tiempo para poder repasar en términos generales lo que es la historia? Si está el profesor por ahí, Fernando, si está por ahí. Bueno, mientras aparece Fernando, vamos a continuar. Esta es la última parte del primer módulo, que como yo les explicaba antes y les comentaba antes, tiene que ver con la historia de la psicología. Bueno, acá vamos a partir desde el año 1973, donde Wundt funda el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. ¿Ya? Él fue quien determinó el método experimental aplicado a la psicología y llevó a cabo investigaciones experimentales en áreas relacionadas con la psicología del testimonio y la evaluación psicológica de delincuentes violentos. Fíjense cómo ya Wundt desde el año ya comenzaba a comprender de que la psicología debía adoptar elementos ligados al método científico, de ciencia natural. Y acá está, en otro tenemos a Mustenberg, que probablemente algunos consideran como el padre de la psicología forense, vamos con eso. Dicen que él fue el primer psicólogo en sostener públicamente la necesidad de considerar la psicología como parte de las ciencias forenses. Estudió con Wundt en Alemania antes de radicarse en Estados Unidos en 1892. A continuación estableció un laboratorio en la Universidad de Harvard con el propósito de llevar a cabo experimentos e investigaciones sobre cómo la psicología puede ser aplicada al sistema jurídico.
Su investigación incluye experimentos sobre confesiones falsas, el papel de la hipnosis, el implato y la memoria de los testigos. O sea, fíjense, ellos se involucraron directamente en aspectos que guardan relación con el foro o juicio oral. ¿Ya? Y aquí vamos a llamar ello. En 1916, el psicólogo de Stanford Lewis Terman comenzó a aplicar la psicología en contextos judiciales. Después de revisar, a pesar de que en el año 2017 la psicometría no es muy bien vista, no es muy aceptada por parte de la judicatura, por lo menos en mi país y en los países más desarrollados, pero sí ya desde la psicometría o la métrica o la medición de variables psicológicas se manifiesta desde el año 1889, siempre con Binet, porque él fue el cofundador del primer laboratorio psicológico en Francia. Después de haber estudiado medicina y derecho, se interesó en investigar cómo la psicología puede ser aplicada dentro del sistema jurídico, especialmente lo que respecta al testimonio de los testigos. Sin embargo, fue el trabajo de Binet en la evaluación intelectual que iba a tener el mayor impacto forense. Trabajando junto a Theodore Simon, desarrolló la primera prueba psicométrica de la inteligencia, lo cual resultó ser la base para el desarrollo de la evaluación psicológica. Ahora, ojo que existe también la evaluación, yo tengo una especialidad en evaluación psicológica forense, que en rigor considera aspectos de la psicología clínica, pero que resguardan un poco ciertos conceptos para poder ser aplicados de mayor otorgando la mayor valía en el ámbito forense. Pero aún así yo no me atrevo mucho. O sea, teniendo esa especialidad, la verdad es que con el tiempo, como que me siento más cómodo y hago sentir más cómodo a las partes valorando derechamente lo que es el comportamiento humano. Y he dejado atrás bastante lo que es la evaluación psicológica forense porque ahí es donde tú expones a que te hagan pedazos. O sea, al final en este juego de creatividad te hagan perfecto. ¿Ya? Entonces, pero sí entender de que la evaluación psicológica forense se diferencia un poco de la clínica, no es igual. Considera aspectos mucho más, se resguarda de ciertos aspectos más que la psicología. No es tanta tecnología. Bueno, por ejemplo, entonces en los Estados Unidos la prueba de inteligencia de Leslie para niños se empleó regularmente como parte de los procedimientos dentro de la corte juvenil. Este tipo de pruebas sí son muy populares, sobre todo en las Fuerzas Armadas, como una forma de selección de personal y como un medio para medir rasgos de comportamiento, habilidades y actitudes. Bueno, aquí donde entramos en los primeros, yo diría que de los primeros dilemas, ¿ya? Si se enfrenta en términos de lo que fue una disonancia cognitiva respecto de los profesionales de esta área. Algunas de las primeras referencias a los criminales de mente se puede encontrar en el derecho romano, ¿ya? Donde por asuntos de clemencia se sostenía que la locura era un castigo en sí mismo y como tal no correspondía a juzgarla penalmente. La relación entre locura y responsabilidad penal inició su debate en pleno siglo XIII, ¿ya? Con destacados escritores de la época, quienes afirmaban que en la comisión de un delito era evidente la falta de voluntad por parte de los locos. Por tanto, se sostenía que los dementes debían ser excusados de toda responsabilidad legal. Bueno, eso hasta la fecha sigue siendo materia de litigio, por si acaso. Eso da para una clase completa, pero sí, efectivamente todavía existe una valoración al respecto, formal, ¿ya? Que se trata en el juicio de poder. Bueno, tan pronto como la sociedad comenzó a relacionarse con la idea de que la locura negaba la responsabilidad penal, el estudio de las enfermedades mentales dentro de un contexto forense se volvió una necesidad. Por eso es que es importante, o sea, yo no es que no se sientan atacados los que les gusta la psicología clínica y todo, yo creo que igual ellos tienen, por eso les digo, recordando la forma, tienen que aportar. Por ejemplo, para un juez muchas veces resulta relevante
y es más atractivo para ellos comprender por qué, cuál es la explicación psicológica respecto de un abusador sexual, ¿verdad? Cuál es la psicología, la psiquis de un abusador sexual. Ahora, que eso vaya a influenciar sobre la decisión final de la sentencia es otro tema. Pero sí a veces a los jueces les gusta comprender, saber esas cosas. Pero yo diría que a veces es como un tema más de cultura general, ¿no? O sea, como que, porque yo suelo leer los fallos y no, digamos que el fallo no se fundamenta según lo que le dijo el perito, el psicólogo clínico. No lo considera, porque sabe que igual lo podría cuestionar después. Pero sí, yo noto la intención, la curiosidad de los magistrados en los juicios cuando preguntan aspectos evidentemente más psicológicos. Bueno, seguimos con el dilema entonces de criminalidad, de criminal o enfermo mental. Ya, en el 1603, Sir Edward Coke sostuvo que el loco no sabía lo que hacía y como tal, en realidad, no muestra ninguna intención criminal. Eso que después ya se llama dolo. Por ejemplo, el loco carecía de dolo delictual. ¿Ya? Esto era importante porque la forma de locura en este punto se considera exclusivamente en términos cognitivos, es decir, los dementes no podían discriminar racionalmente entre la evidencia de un ejemplo de estos postulados dentro del sistema jurídico es la prueba de la bestia salvaje, de 1724, que establecía que los individuos que presentan las acciones como reflejos de animales en lugar de elecciones morales, se sostenía que estas personas no eran responsables del delito cometido. Bueno, era una prueba bastante burda y básica, ¿ya? Pero básicamente guardaba relación con eso, con el sistema, el nivel educativo de los individuos. Realmente aquel que carecía de una educación formal tenía manifestado una conducta más, llamémosle en términos simples de combatir como animalito, ya, y tenía reacciones propias de alguien irracional y por tanto se le consideraba que carecía de dolor. Bueno, con el tiempo este criterio de inocencia por demencia versus culpabilidad se convirtió en una medida independiente de la locura. Por tanto, los jurados ahora tenían la opción de decidir en sus consensos si utilizar o no a favor del acusado este tipo de argumentación. Bueno, nuevamente, la psicología dice una cosa, plantea una cosa, pero la judicatura es quien decide si lo tomaba o lo desechaba. Recuerden siempre que el trabajo de todos los forenses apunta siempre a satisfacer los requerimientos, las necesidades, las dudas de la judicatura de los magistrados. Entonces, ese es el fin último de los planes. Entonces, bueno, ahora vamos a repasar, o sea, vamos a abordar lo que es la relación entre la medicina, el derecho y la ley. ¿Ya? La historia de la medicina forense, es decir, la aplicación de la ciencia médica a las cuestiones jurídicas, se remonta al 44 a.C., al año 44 a.C., o sea, tras el asesinato de Julio César. Nada más ni nada menos que Julio César. El médico tratante proclamó que su deceso se debió a 23 heridas cortopunzantes que fueron proferidas en diferentes partes del cuerpo en el occiso. En el siglo V, sociedades germánicas y eslavas fueron las primeras en integrar expertos médicos al ámbito forense. Esto con el objeto de determinar causas de muerte en relación al descarte de sospechosos en causas judiciales. O sea, ya había muerte dudosa, había litigio, había pugna respecto de muerte dudosa en esta época. Imagínense. En 1247, el primer libro de texto de medicina forense se publica en China, en donde se incluían procedimientos para investigar muertes sospechosas o muertes dudosas. Es que hoy día se manifiesta con la pericia psicológica, ya que es como para mí uno de los procedimientos más confiables respecto de la indagación de una muerte sospechosa. Los médicos forenses desde 1887 que aseguran su participación formal como asesores en cuanto a las resoluciones judiciales, correspondientes a la función judiciaria ante los magistrados o jueces.
Su instrucción principal consistía en determinar las circunstancias y las causas médicas de muerte, diferenciando las mismas en cuanto a causas de tipo súbita, violenta o antinatural. En 1932, en la Universidad de Harvard se estableció por primera vez la cátedra de medicina legal. Ya. Ahora, esto es súper importante porque ustedes quizás no son médicos, la mayoría de los que están aquí no son de las ciencias médicas, de estudio en ese grupo, pero fíjense que los médicos desde siempre que han participado en los juicios con mucho éxito, porque por lo general a ellos les toca pronunciarse respecto de lo que es la causa de muerte médica, lo cual en ese sentido es científica porque es descriptiva, o sea, es algo que eh, 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 llamémosle que es una conclusión que se presenta en un juicio oral, pero que esa conclusión va resguardada con un procedimiento clínico, quirúrgico, médico, que cuenta con etapas determinadas y que llega a una conclusión. Inclusive a veces la causa de muerte es indeterminada, eso también es parte del trabajo de los tanatólogos. Pero hoy en día, la mayoría de la gran mayoría de la pugna de credibilidad respecto de una muerte dudosa no se considera tanto en cuanto a la causa de muerte, eso ha ido variando con el tiempo, sino que en cuanto a la modalidad de muerte. ¿Por qué? Porque las causas de muerte médica pueden ser muchas, y a veces es irrelevante conocerlo. Pero lo que sí es relevante, porque recordar que el servicio penal se basa en el análisis de conductas, es la modalidad de muerte. Porque las modalidades de muerte no son más que cuatro. Y además son excluyentes entre sí. Entonces es muy simple, muy fácil y además es muy científico abordar el análisis y el estudio de muerte dudosa respecto a estas cuatro modalidades. Que le llamo el modelo NACH, que es causa natural, accidente, suicidio y homicidio. NACH. Natural, accidente, suicidio y homicidio. No existe una quinta modalidad. Y además tampoco las personas se pueden morir de dos modalidades. Entonces, si bien las causas de muerte pueden ser centenares, miles de causas de muerte, las modalidades no son más que cuatro. Igual en relación con la conducta. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque ustedes deben especializarse y deben comprender muy bien, deben interesar lo que son las diferencias que existen entre una modalidad de muerte y otra. Avanzamos. Entonces, bueno, aquí entramos a la psicología, opinión médica, hechos y ley. Ya vamos avanzando un poco en lo que es el presente, ya, en la participación de ponencia de médicos, la psicología. Bueno, aquí se producen bastantes tergiversaciones, ¿ya? Hay faltas de entendimiento y errores de percepción o generalizaciones que se alejan de la realidad del hecho investigativo. Yo le decía, la especulación, la opinión, el excesivo, la utilización respecto de aspectos más médicos, más clínicos, a veces caen estos sesgos de generalización. Entonces, por consiguiente, se termina condicionando peligrosamente la aplicación de la ley, puesto que escribir y probar no es lo mismo que opinar o creer. Entonces, en gran medida, la crítica mayor que yo le hago a los peritos de las ciencias médicas y no médicas de comportamiento es que ellos se limiten a describir, ¿ya? Y omitan o tratan de evitar lo más posible el hecho de opinar o creer respecto de algo. Porque si se equivocan, están condicionando el proceso judicial completo, ¿ya? Y por tanto la decisión judicial de la judicatura. Entonces, y el destino de a veces gente inocente. Entonces, por eso que por un tema valórico, ético, moral, yo creo que nosotros los peritos, las personas que vamos a trabajar en esta área, o que trabajamos en esta área, deberíamos limitarnos a describir y probar, no opinar o creer. A menos que le pregunten una opinión, eso también es válido, ¿ya? Le tu opinión, pero diferenciar la opinión de lo que es la descripción. Y hay una frase muy importante que dice, sin hechos no hay derecho. ¿Ya? Eso es, por eso les digo, o sea, que el derecho está tan ligado a la conducta, está tan ligado a los hechos de investigación, que los abogados dicen, sin hechos no hay derecho. Yo por eso que yo le agrego algo más, que dice, sin perito no hay hecho. O sea, por eso que estamos en un trabajo multidisciplinario. ¿Quién mejor para determinar el hecho en materia de investigación que un perito, que una pericia? Y
Eso facilita el trabajo del abogado, el derecho. Entonces recuerden eso, sin hecho no hay derecho, pero sin perito no hay hecho. Entonces, esos tres elementos son, yo creo que son en el presente, en los países desarrollados, y en términos, hablemos de cientificidad, lo máximo, lo último, es justamente esta triada, ¿ya? Sin peritos no hay hecho, y sin hecho no hay derecho. Por tanto, la psicología forense y sus aportes se deberían fundar en los hechos y nunca en sistemas de creencia subjetivos. Bueno, históricamente el sistema legal ha adoptado los conocimientos médicos, por tanto no es de extrañar que las cuestiones jurídicas relativas a la locura y la enfermedad mental continúen siendo examinadas desde una óptica netamente médica. Ahora bien, la historia de la psicología forense como una disciplina única es relativamente corta y gracias a ella se incluye en la ecuación jurídica forense, aspectos relacionados con el análisis del comportamiento, la conducta humana. Por consiguiente, y todavía en el presente, resulta difícil promover un entendimiento generalizado respecto de su propia identificación y de diferenciación en relación a la presentación judicial de opiniones médicas y psiquiátricas. O sea, todavía la psicología forense no logra la autonomía que debería tener en esta época y suele confundirse o suele abrazar aspectos que no son propios de la psicología conductual, sino que son más clínicas, son más médicas, son más psiquiátricas. Y ahí es donde está la confusión primera. Muchas personas la forman así, en pleno 2017. Siguen formando psicólogos forenses bajo premisas psiquiátricas, premisas médicas, premisas subjetivas. Y entonces, por eso que cabe mencionar, sobre todo que en países subdesarrollados, que el actual jurídico de psicólogos todavía se encuentra subordinado por el oficio de los médicos. Tanto así que resulta común observar a médicos asesores del sistema jurídico emitiendo opiniones respecto de procesos, indicios y hallazgos psicológicos conductuales como parte de informes médico-periciales, lo cual en rigor se aleja bastante de la formación académica biologicista y cercana a la etiopatogenia. O sea, como ocurre la enfermedad, o sea, que consideran más todo lo usan como una enfermedad biológica, ¿ya? Está, pero hoy en día tú también ves participar en los países subdesarrollados y les preguntan a los médicos sobre conducta humana, como curioso, o a los psiquiatras, cuando ellos en el fondo de la unidad, su formación no les permite pronunciarse al respecto. Ellos ven toda una enfermedad, todos lo ven como, o sea, creen que la biología, o sea, que existe una razón biológica, química, cerebral, que permite explicar ciertos sucesos. Pero, pero cuando se pronuncia respecto al comportamiento humano como hacia la conducta, hacia los procesos conductuales y todo, yo creo que, no sé, saben, comprenden que por ahí va la cosa, pero ellos comienzan a involucrarse o a entorpecer en el fondo o a aprovecharse de un análisis que no les corresponde. Pero bueno, el sistema da para todo. Ahora, eso, gracias a Dios que ha disminuido, como que cada vez las cosas se están diferenciando más, los magistrados comprenden también quiénes son los especialistas en determinadas materias, y por eso que las preguntas psicolegales también son más específicas, van abordando más al especialista. ¿Ya? No se les preguntan cosas ajenas a la especialidad a la persona que tiene enfrente. Bueno, aquí hay algunos aspectos que haciendo de historia dura ya, hablamos de aspectos de los temas de la Segunda Guerra Mundial, pero yo quiero ir más a la historia reciente. Quiero pronunciarme respecto a eso y después la otra la puede leer usted y la puede leer usted. Bueno, durante los últimos 30 años, una serie de cuestiones jurídicas de alta complejidad han sido abordadas por los psicólogos. Algunas incluyen intervenciones en cuanto a la recuperación de los recuerdos en causa de abuso sexual infantil. Esto es sumamente importante, ojo. La psicología del testimonio en litigios penales civiles y laborales, acusaciones y confesiones. Aquí es donde entramos ya la psicología forense, esto es el día a día, ¿ya?
La evaluación y tratamiento de trastornos psicológicos por estrés postraumático. El desarrollo de técnicas de entrevista, como no es la entrevista cognitiva. La evaluación psicológica forense a modo pericial. ¿Qué significa modo pericial? Es que va prevalecida de un informe forense. O sea, una pericia, para que sea pericia, requiere de la aplicación de una metodología y requiere de la elaboración de un informe pericial y requiere de una defensa oral del informe pericial. Si no, no es pericia. Esos tres componentes. Y aquí también entramos las especulaciones tecnológicas y también las modalidades de muerte, la historia psicológica y otras. Pero fíjense ustedes cómo ha variado la historia de consideraciones específicamente médicas, ya vamos abordando aspectos que van en relación con elementos más cotidianos, pero que se alejan un poco de los cuadros clínicos propiamente, sino que se empiezan a abordar aspectos de aspectos ya más psicológicos duros, pero más que psicológicos, psicoconductuales. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante en relación a la evolución de la psicología forense a lo largo de la historia, que va adquiriendo una identidad ya que se va diferenciando de los médicos, del modelo médico. Ahora, lo puedo reiterar, el modelo es diferente, no es que sea mejor ni peor, pero estoy hablando de que en términos de lo que es la identidad, la identificación de una ciencia como tal, sin ser una copia o una adaptación de otra, sino que en base a desarrollos propios, específicos para el ámbito forense, el ámbito de lo que es el apoyo de las soluciones judiciales para la judicatura. Bueno, actualmente en algunos países los psicólogos forenses también proveen recomendaciones con respecto a la sentencia y tratamiento que debe seguir tanto el acusado como las víctimas directas e indirectas, en este caso los familiares. Por eso decía que existe una psicología forense presentencial y postsentencial. Así como para asesorar frente a cualquier otra información o duda psicológica que el juez requiere requiera de ser respondida profesional o técnicamente. Esto es factores atenuantes, valoración de riesgo futuro y valoración de credibilidad testigo. La psicología jurídica forense implica también capacitar y evaluar a funcionarios de la policía o de cualquier funcionario público o que forme parte de alguno de los poderes del Estado. Ojo con esto, que si bien los peritos en psicología forense deben ser psicólogos, un abogado puede aprender psicología forense. De hecho, saben mucho de psicología forense y por eso es que son tan buenos en términos de lo que es la contrapregunta. Cuando les toca un psicólogo, ellos saben cómo abordarlo y cómo cuestionarlo. Por tanto, al ser la psicología jurídica forense una especialización, eventualmente un policía, un abogado, un juez, hasta un periodista podría aprender psicología jurídica forense. Porque como les digo, la psicología forense se va diferenciando de la psicología propiamente tal porque además de los elementos psicológicos tradicionales, considera elementos psicoconductuales, conductuales y metodologías de aplicación, llamémosle objetiva, simple, se basa en protocolos. Entonces, cuando tú conoces las metodologías, los protocolos, en el fondo vas a internalizar aspectos que te van a servir a ti en tu vida profesional como para poder discernir si el perito que tienes frente a ti es de buena calidad, de mala calidad, si es un especialista verdadero o si está falseando tus conocimientos o está, derechamente alejándose de lo que en realidad respecto de una pericia o respecto de la opinión que pudiese emitir en relación a la noche en materia de investigación durante y funcional. Entonces, ojo con eso, porque cada vez más los abogados son expertos en psicología. La conocen bien, conocen sus fortalezas, sus debilidades, y por tanto se transforman en mejores litigantes, porque son capaces de restarle credibilidad o aportarle credibilidad a su perito. Ojo con eso también, que un buen abogado que maneja la psicología jurídica, no solamente en este juego de credibilidad que el juicio oral permite restar credibilidad, sino que también incrementar la credibilidad en
los peritos de parte. ¿Ya? Y vamos a... ya falta poco. Y aquí me quiero detener un poco en Hugo Mussenberg, que como ya le explicaba, que para muchos es considerado como el padre de la psicología. Hugo Mussenberg fue una figura clave en la historia de la psicología forense. Estudió con Wundt en Leipzig, Alemania, antes de mudarse a Estados Unidos en 1892 para establecer un laboratorio experimental en la Universidad de Harvard. El objetivo principal de las cuales fue la introducción de la psicología aplicada al juicio oral. O sea, él se concentró, él entendía ya en esa época que la psicología debería ser aplicada, o sea, debería ser adaptada a lo que eran los juicios orales. Por eso que se considera el padre de la psicología forense en el foro. Fue el primero en entender de que la psicología debía adaptarse a las necesidades del juicio oral. Se realizó una investigación en la memoria de testigos y confesiones falsas y el papel de la hipnosis y la muerte. Uno de sus primeros experimentos probaron la capacidad de los sujetos para discriminar entre los sonidos que se escuchan en rápida sucesión. Claro, por el tema del inglés, porque ya algún día probablemente vamos a estudiar psicología del testimonio, ¿no? Que mucha gente existe la verdad, la mentira, pero también existe la confusión. Ojo, que hay personas que a veces parten a la verdad, a la realidad, pero no hay un dolo, sino que hay una confusión. Entonces, este experimento fue precursor en base a eso, que estableció que no solamente en general existe el blanco y el negro, en verdad mentira, sino que hay personas que pueden estar falseando la realidad, pero sin dolo, en el sentido de que ellos están convencidos de que algo ocurrió de una forma, aunque no haya ocurrido tal, por una confusión, ¿ya? O un tema neurológico, etc. Entonces, bueno, sus ideas nunca fueron tomadas en serio, ¿no? En esa época menos, y hasta el día de hoy, que todavía la psicología forense en muchos países o para muchos magistrados, inclusive abogados, no es tomada en serio. Bueno, y fueron ignoradas, primeramente por abogados y jueces e inclusive a jurados a quienes solían provocarle bastante fastidio. Algunos abogados y jueces todavía creen estar seguros de no necesitar psicólogos forenses durante el juicio oral, porque confían más en su instinto y sentido común al momento de tener que resolver la culpabilidad e inocencia de la persona. Entonces, bueno, para finalizar, con Musterberg, cabe mencionar que él trabajó en un tratado sobre psicología aplicada, donde se abordan aspectos complementarios entre psicología y ley. ¿Ya? En él se abordan procesos de intervención para la psicología del testimonio e inclusive para la prevención del delito. Casi 60 años después, sus conclusiones se incluyeron como parte de la preparación para el juicio de Lee Harvey Oswald. Nunca se llevó a cabo debido a su homicidio. Lee Harvey Oswald fue el supuesto sospechoso de que había matado a Kennedy. Esto en relación a responder dudas sobre cuántos disparos había sido perpetrados durante el asesinato del presidente Kennedy, testimonio de testigos populares. Hugo Mussenberg creyó y defendió firmemente que tanto la psicología como algunas de sus aplicaciones necesariamente tenían que ser incorporadas en el ámbito jurídico y forense. A pesar de sus contribuciones, Mussenberg fue generalmente rechazado por muchos de sus colegas y por gran parte de la comunidad judicial. Yo me siento un poco así a veces, ¿no? Porque para mí, sinceramente, la psicología forense no es comparsa, es protagonista en el sistema judicial. Yo sé que para mí, ya la visión que yo tengo respecto a mi experiencia y respecto a la utilidad y respecto de los avances que han habido, pero para el sistema jurídico no. O sea, entonces, y para muchos psicólogos tampoco, porque ellos se conforman con esto de ser un poco un acompañamiento, ¿no? Pero no entienden de que la psicología forense tiene tal poder que pudiese conducir, pudiese determinar, facilitar las decisiones judiciales y las sentencias firmes. Entonces, esa es mi convicción. Y por eso que probablemente de aquí lo que hablará esta día haga muchas cosas al respecto. Y mis esfuerzos van a intentar que estas metodologías, estas formas de estas nuevas formas científicas, esta diferenciación de otra ciencia, sea cada vez más reconocida y necesitada por el sistema jurídico. Bueno, entonces ya para finalizar con el módulo del día de hoy, vamos a finalizar con un resumen
desde el punto de vista de lo que es la evolución de la psicología. Entonces, hay que entender de que todo gira en torno al hecho investigativo, o sea, el centro de todo esto, de este circuito, el hecho investigativo, el hecho en materia de investigación, que obviamente de ahí se tratan los juicios orales, que es lo que son los delitos libres. Y ese hecho en materia de investigación, ese juicio oral, de la determinación de los delitos de los crímenes, los principales protagonistas son el derecho, en primera esencia el derecho, no la psicología. Son los jueces, los abogados, los testigos, en primera instancia. ¿Ya? Y la psicología forense se empieza a involucrar en el sistema jurídico, en el juicio oral, a raíz de tres aspectos fundamentales, que es una de las modalidades de la muerte, o sea, la muerte dudosa, en la psicología del testimonio, o el testimonio de los testigos, porque la mayoría de los casos de los juicios orales se basa en el testimonio. Como hay un principio de oralidad, todo gira en torno al testimonio. Entonces la psicología como que empezó a involucrarse, la psicología forense en esto. Y el tercero, bueno, ya tenía que ver directamente con el comportamiento y la conducta humana. ¿Ya? Entonces, por otra parte, teníamos el otro extremo, que es la ciencia médica, que están gobernadas siempre y siguen gobernadas por la medicina y la psiquiatría, que ellos consideran la enfermedad mental y las causas de la muerte. No las modalidades en las que participan en los juicios en base a las causas de muerte y en términos de lo que es la enfermedad mental desde el punto de vista más biológico. ¿Ya? Y bueno, en la psicología, los hitos que ya vimos en los años que ya repasamos, pero entender eso, que todavía, hoy en día, existe una evolución donde estos aspectos de la modalidad humana, el testimonio y el comportamiento de la conducta humana se han ido diferenciando todavía más, y ahí es donde surgen técnicas como por ejemplo la investigación criminal, la autopsicológica, el estudio, el análisis retrospectivo de Oxiso, y otros modelos de investigación criminal más avanzados, inclusive hasta software. También tiene que ver con predicción de la conducta criminal, etc. Pero todo estos tres pilares principales de lo que es la psicología forense, la psicología jurídica forense, se han ido diferenciando todavía más, han ido adquiriendo una identidad mucho más potente que antes y obviamente que en los países más desarrollados y en algunas cortes, no todas, claramente se están considerando vitales a la hora de determinar una sentencia, a la hora de establecer una sentencia firme o una condena cualquiera sea. Ya, y bueno, al final les puedo dejar una bibliografía recomendada, también probablemente voy a subir más material para que puedan complementar la clase de hoy, el módulo de hoy. Voy a enviar algunos videos donde hablo sobre el oficio del psicólogo jurídico forense, que yo creo que es súper didáctico para ustedes. Se los voy a dejar probablemente por el chat, no sé si los puedo subir por acá, pero algunos enlaces para que los puedan ver directamente o probablemente los subo, no sé, me van a indicar, pero les voy a dejar más material. Entonces la idea es que la clase de hoy, el módulo de hoy, lo puedan complementar y puedan profundizar con aspectos que guardan relación con lo que hemos visto el día de hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta, estamos un poco bastante pasados, pero si quieren puedo responder alguna pregunta, pero por lo menos todo el material va a estar acá. Fernando me va a indicar a mí también dónde puedo subir el resto de las cosas, pero van a tener todo lo que esto y más, ¿ya? O sea, material que van a poder descargar, que van a poder repasar desde internet, y también hay algunas clases en video, dos videos específicamente que van en relación con el oficio del psicólogo jurídico forense en video 1 y 2, ¿ya? Para que puedan complementar todavía más este módulo. Y para finalizar, obviamente, quedan cordialmente invitados para el día domingo. Vamos a hablar sobre psicología forense aplicada a la investigación criminal. Vamos a tratar temas que como yo les comentaba, guardan relación directa con la investigación criminal.
que es el foco de este diplomado, así que va a ser bastante interesante porque hay algunos aspectos nuevos que yo creo que le van a resultar, que van a hacer mucho sentido a ustedes. Bueno, entonces, desde ya me voy despidiendo, pero si hay alguna consulta, alguna pregunta, hay MCF pregunta si los vamos a subir. Bueno, yo lo voy a subir todo por acá, ¿ya? Así que tengan cuidado que esto va a estar en la plataforma, con los profesores titulares también lo van a poder manejar, pero va a estar todo acá. De hecho, yo creo que ahora voy a quedar subiendo el material que les comenté. Bueno, estamos en contacto entonces, preparen preguntas también. Aquí ya en Chile van a ser las 2 de la madrugada, así que un cordial saludo para todos los alumnos de México, supongo que la mayoría son de México. Así que, no, gracias a ustedes por su tiempo. Espero que no haya resultado tan eh, tediosa la clase. Eh, tenía todo un poco, pero bueno. Sí, prepare las preguntas. El domingo podemos dejar un espacio para responder preguntas. Es importante que participen y que puedan tener algún tipo de feedback respecto de las dudas, porque yo sé que a lo mejor en el tiempo que tuvimos, a pesar de que fue bastante, no alcanzamos a dilucidar o diferenciar todos los aspectos que son necesarios. Por eso que voy a complementar la clase de hoy con otra videoclase y con algún material más para que puedan leer. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches y nos vemos hasta el domingo. Nos vemos el domingo. Hasta luego.